Saludos, bienvenidos una vez más a este segmento del Instituto de la Memoria Histórica que dirige Wenceslao Cruz, que dedicamos a Cuba, Encuentro con la Memoria. Hoy vamos a conversar con un hombre que tiene mucho que contar. Ha tenido una vida muy activa, muy rica en gestiones, que no solo se ha circunscrito a Cuba, sino que también ha cumplido numerosas actividades en el extranjero. Me refiero a mi amigo Luis Zúñiga, expreso político cubano, 19 años tras las rejas en las ergástulas castristas. Zúñiga, bienvenido a Cuba, Encuentro con la Memoria. Muchas gracias, Pedro, y es un gran placer estar contigo y con toda tu audiencia. Zúñiga, 19 años en la cárcel se dice fácil, pero realmente es un cúmulo de años que agotan a cualquier ser humano. ¿Cómo fue que te involucraste en este proceso tan complejo que desgraciadamente ha cumplido 66 años ya? Mira, lo menos que estuvo jamás en mi mente de niño, adolescente, fue involucrarme en temas políticos. Mi padre, abogado, mi abuelo con una historia increíble. En mi casa había que comer todas las tardes en la mesa todo el mundo, mi padre en una cabeza, mi abuelo en la otra. Una familia formal. De un lado y a veces era formal así, todos sentados en la mesa. ¿De qué parte de Cuba hay, perdón? Marianao, de La Habana. Y esas charlas entre mi papá y mi abuelo pues eran muy interesantes porque mi abuelo, extraordinario, increíble. Mi abuelo, nacido en España, en los Pirineos, entre España y Francia, nos decía siempre la familia de nosotros estaba dividida, mitad al lado español, mitad al lado francés. Yo estaba del lado español y en Guipúzcoa, en San Sebastián, y mi abuelo salió de España, vino a Estados Unidos. En Estados Unidos se involucró en los Marines, infante de Marina, cabo del Maine cuando estuvo en Cuba. Estaba en tierra. Experiencia el Maine. Estaba en tierra cuando explotó el barco. Por suerte para ti. Por suerte para él, bueno, y para mí también. Para ti fundamentalmente. Y además tuvo otra experiencia tremenda. Mi abuelo, el barco de él estaba en el puerto de San Petersburgo en 1917. Cuando la revolución bolchevique. Rusa. Exactamente. Y como tú sabes que eso se congela todo ese mar. Mucho para contar el viejo. Absolutamente. Y ahora te voy a narrar cosas interesantísimas. Debió haber sido un banquete almorzar con él. Mi abuelo tenía siempre ahí en el portal de la casa o en la bodega de al lado que se sentaban amigos, tenía siempre un cúmulo de gente oyéndole sus historietas. Ganó un premio mayor de la lotería en Cuba. ¿Qué te cuento? Un personaje espectacular. ¿Y cómo fue que te involucraste en la lucha entonces? Bueno, pues en mi casa se daban, como te digo, estas cenas y mi padre y mi abuelo eran los que hablaban de política. Y sencillamente... ¿Tú oías nada más? Oyendo nada más, porque ahí no se podía, los muchachos no tenían voz, era nada más oír. Y estaba el problema de la revolución y mi papá en contra de Batista, porque mi papá abogado, constitucionalista, la constitución, el respeto a las leyes, bla, 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 ese concepto de leguleyo. Y por su parte mi abuelo diciéndole, Fidel Castro es comunista. Y mi papá diciéndole, pero ¿cómo me vas a decir tú que es comunista? ¿De dónde tú sacas eso? Y mi abuelo le dijo, acuérdate que yo estuve casi 2 años en San Petersburgo cuando la revolución comunista y aprendí ruso allí. Bueno, no tenía nada que hacer, aprendí ruso. Y yo vi todo lo que sucedió y aprendí algo muy importante.
los comunistas tienen un lenguaje de palabras muy específicas, que no lo usa nadie que no sea comunista. Y mi abuelo decía, proletario, lucha de clase, opresor, plusvalía, y mencionaba una serie de palabras. Sí, que es verdad que son palabras que los identifican a ellos. Exactamente, y mi abuelo las decía y yo las oía y estaba escuchando, y ustedes no tienen idea, le decía a mi papá, tú no tienes idea de lo criminal, lo abusivo que son los comunistas. Lo que yo vi en Rusia fue demoledor, cómo ejecutaron hasta niños en la revolución bolchevique. A los hijos del zar se los mataron, que eran niños. Niños y niñas. Ejecutados. Una cosa loca, arbitraria. Como aplastaban y masacraban a los campesinos, que lo que estaban era diciendo, ¿por qué me quitan mi tierra? Que yo vivo de esto. De esto vive mi familia, todos vivimos de esto. ¿Por qué me quitan la tierra? Y los mataban, los masacraban. Digo, yo vi lo que es el comunismo. Y Fidel Castro usa todas esas palabras. Fíjate en las declaraciones de él en la Sierra Maestra y los artículos que ha escrito en Bohemia, como aparecen estas palabras típicas de los comunistas. Ese es comunista. Y ahí estaba la discusión, ¿verdad? Y así hasta 1960, 59 ya empezó, ya cuando empezaron las confiscaciones a finales de 59. Ya el viejo se dio cuenta mi papá que el juego diciendo, venía sucio. Yo creo, viejo, que tú tienes razón, estas son cosas, le dijo, yo te lo advertí, ahí lo tienes, y vienen las confiscaciones, y viene el poder, y aquí no van a haber elecciones, y todo esto se va a polines, como lo decía él, todo esto se va a bolines. Y entonces tenía una cultura política sin saberlo, pero la iba adquiriendo de esta experiencia de mi padre y mi abuelo. Mi papá leía el periódico y comentaba las cosas y las analizaba. Resumen de la historia. Niño, 12 años, 11 años al triunfo de la revolución, ya yo entré a bachillerato con 11 años y empecé a ver cosas abusivas. Y yo estudié en el Instituto de Marianao, que estaba cruzando la calle, el campamento de Columbia. Toda esa área de ahí eran militares los que vivían casi siempre por ahí, o hijos, familias militares, vivían cerca del campamento de Columbia. Y me acuerdo cuando en 1959 empezaron a expulsar, a votar de la escuela, del instituto de segunda enseñanza a los hijos, porque eran hijos de lo que ellos llamaban esbirros de Batista, porque habían estado en el ejército, que no era Batista, era el ejército nacional, el ejército de la República, no el ejército de Batista. Batista era un gobernante y los gobernantes entraban y salían. El ejército era constitucional, era la República, pero era la manipulación política. Y compañeros míos de estudio, muchachos de 12 años, 13 años como yo, en esa época, ven acá y fulano, no, lo expulsaron. ¿Pero por qué lo expulsaron? ¿Qué pasó? Bueno, porque el papá fue soldado de Batista. Pero eso es una arbitrariedad, ¿pero por qué? Y entonces empecé ya yo mismo a disgustarme ya con lo que estaba viendo, más lo que oía en mi casa. Más lo que oías en la casa, más lo que tú veías, era un cóctel terrible. Exactamente. Entonces ya mi papá ya en el 60, cuando confiscan la refinería donde Sinclair, mi papá trabajaba en la compañía Sinclair, nos dice a mi hermano, a mí, mi hermano mayor, 3 años mayor que yo, y nos dice, óigame, cuidado, porque lo que está pasando en el país no es nada bueno, esto va por un rumbo peligroso. Perdóname una curiosidad, ¿Sinclair era una corporación americana inglesa, o inglesa? Inglesa. Cuidado, porque lo que está pasando en el país me preocupa. Hay organizaciones políticas para niños, para jóvenes, para todo el mundo. Habían creado la UJC, todavía no es la Unión de Jóvenes Comunistas, la llamaban Asociación de Jóvenes Rebeldes. Asociación de Jóvenes. Y otras organizaciones que estaban creando, milicias y cosas de eso. Digo, cuidado con ustedes ingresar ni buscar ingreso a nada de eso. Ustedes apolíticos, ustedes no se metan en política porque esto no se sabe el rumbo que está tomando el país. Así que no se involucren para que no se vean. Dios se clarificó pronto. Absolutamente. Enseguida digo, no, esto no me gusta el rumbo y la. Resumen de la historia, mi papá murió en el 61, relativamente joven, y ya yo estaba, cuando mi papá se fallece, mi papá tenía 2 retiros, que era la preocupación de él, porque cuando supo que estaba enfermo, aseguró de que todo estuviera en orden para la seguridad de la familia. Mi papá tenía
un retiro del colegio de abogados, y tenía el retiro de la compañía, o sea, la pensión de la compañía petrolera. O sea, le correspondían 2 pensiones, que era una basura. Una era 60 pesos de los abogados y otra era 80 pesos de la compañía Sinclair. Pero en ese época en Cuba 140 pesos era dinero. Exactamente, y más una casa propia, porque mi papá la había fabricado y todo este lío. Entonces, pues, estaba asegurado el futuro de la familia. Y cuando mi madre va a hacer la reclamación de las pensiones, le dice, ¿cómo 2 pensiones? No, hombre, no, soy burgués. Me acuerdo que esa fue la frase, y me acordé de mi abuelo, que había muerto antes que mi papá. Me acordé de mi abuelo con las famosas palabras típicas, sí, burgués. Sí, burgués. Yo hice así, me ericé, miré a mi hermano y mi hermano me miró como diciendo, ¿qué razón tenía abuelo? Ahí está. Y entonces dijeron, no, una pensión, así que coja cuál de las 2 usted quiere, porque las 2 no puede ser, eso es de burgueses. Y tuvo que quedarse con una sola pensión, y por supuesto, ya las injusticias ya nos golpearon personalmente a nosotros también. Así que ahí fue ya donde empezó mi disgusto. Después, posteriormente, ya en la escuela, cuando yo estoy llegando ya al último año de bachillerato, que tengo que decidir si la carrera era de ciencia o letra, para ver qué carrera iba a estudiar en la universidad. Me preguntan, bueno, ¿qué carrera va a coger, ciencias o letras? Digo, no, letras, voy a estudiar abogado. Me dice, va a estudiar abogado, ok. ¿Cuál es su integración política? Digo, ¿cómo integración política? Sí, ¿a qué pertenece usted? ¿Usted es de la Asociación de Jóvenes Rebeldes o de los comités de defensa? Dije, no, yo no estoy en ninguna. Me dijo, no, si usted no está integrado, usted no puede estudiar leyes. Abogados aquí tiene que ser abogados revolucionarios, comunistas. Entonces yo no puedo estudiar. No, cojo otra carrera. Estuve a punto de irme, no me fui, porque un compañero mío de mi barrio, a una cuadra de mi casa, muy amigo, me dijo, oye Luis, hay en camino una ley de servicio militar obligatorio. Sí. Ajá. Aquí. Estamos hablando del 64 ya. 63. 63. Me dijo, Luis, ley de servicio militar obligatorio, nos van a vestir de verde olivo de todas maneras. Le dije, chico, aquí lo que hay es que rebelarse entonces. Aquí no hay otra alternativa. Me dijo el amigo mío, que era mayor que yo 2 años, me dijo, Walfrido, me dijo, yo estoy conspirando ya. Le dije, sí. Bueno, pues avísame para entrar yo también en la conspiración. Me dijo, ok, yo te voy a presentar a la persona para que entres también. Así fue como empecé yo, pues ya te estaban agrediendo en tu integridad, en tus conceptos, en tu todo. Era una inmiscusión total en la vida tuya y condicionándote a participar en el gobierno. ¿Con qué grupo empezaste a conspirar? Con el grupo que fue la Organización Obrera Anticomunista. Me acuerdo que era OAC, Organización OWA, Organización Obrera Anticomunista. Y porque la habían organizado gente que habían sido de los sindicatos y todas estas actividades, eran auténticos. Y esencialmente, bueno, pues me presentó la persona que me presentó, muy madura, era joven, no tenía ni 30 años, pero era una persona con formación y me gustó mucho porque me dijo, tú quieres conspirar, tú eres un niño todavía, yo tengo 15 años. Yo creo, Luis, y perdona la digresión, de que hay que destacar que la mayor parte de las personas que empezaron a conspirar en los años 60 eran gente jóvenes, pero con mucha sobriedad, con mucha madurez. Eran gente muy equilibrada. Yo lo recuerdo también. Gente que de verdad, tú los conocías, tenían 25 años y parecía que tenían 50 por la seriedad con la que hacían las cosas. Correcto. Bueno, pues me dio una lección que fue para mí formidable para mi vida después y la vida en prisión. Me dijo, mira Luis, tú eres un niño todavía. Te voy a aceptar porque hace falta gente en la lucha, pero déjame decirte varias cosas. Primero, piensa en todo esto que te voy a decir y entonces después tú me dices si tú quieres realmente involucrarte o no. Mira, lo primero que te puede pasar es que te pueden matar, porque esta lucha va a ser una lucha fuerte y dura, y va a haber que coger armas o va a haber que pelear en algún momento duro. Segundo, no te pueden matar, pero te pueden mutilar o puedes caer preso. La prisión, ya tú has oído cómo están los pabellones de fusilamiento, cómo está toda la situación, la cantidad de presos políticos que hay en el país, la situación que tienen.
Esto es una represión fuerte, violenta. La seguridad del Estado está metida en todas partes. El G2, poner la mano seguridad del Estado, en aquella época le decían G2. G2. El G2 está en todas partes, etcétera, etcétera. Tú no tienes padre, tú eres huérfano de padre, tú vives con tu mamá y tu hermano. Piensa en lo que va a pasar tu mamá si tú caes preso, si a ti te matan. Piensa en todo esto, tu hermano, tu vida. Y te pintó un cuadro desolador. Me dijo, piensa en todo esto, y si a pesar de todo eso tú estás dispuesto a dar el paso adelante y poner todo esto en riesgo por la libertad de Cuba, entonces yo te acepto. Así que tómate un mes para todo esto. Y yo pensé, analicé. En esa época no se piensa mucho tampoco. Para nada se piensa. Y eventualmente le dije, sí, yo voy. Y nada, así fue que empecé yo a conspirar. Yo recibí gente porque como era casi un niño, no llamaba la atención, y yo podía ir a lugares donde otra persona llamaba la atención. Y me pusieron con una muchacha de pareja que no era nada, yo ni la conocía, como si fuéramos novios, y nos llevaban allá a la playa por la playa de Baracoa, después de Santa Fe para allá, para recibir infiltraciones. Gente que venía infiltrada, y entonces íbamos nosotros, 16 años, 17 años, íbamos dos parejas, y entonces no llamaba la atención si pasaba el guardia frontera por la costa y nosotros sentados ahí. Eran dos parejas que se estaban mateando y no llamaba la atención. El guardia seguía ni comentaba. Entonces ya sabíamos y teníamos control. Después uno se movía para vigilar al guardia cuando regresara, y se le daba la señal con una linterna cuando venía la infiltración para poderlo recibir. Y teníamos el carro escondido a 4 cuadras, metido en un hueso. Y ahí pues montábamos a la gente en varias operaciones de eso, de recibir personas que venían infiltrados y así. ¿Y cómo saliste de Cuba? Bueno, sí, porque la historia es larga después. Bueno, salí primero fugado de prisión. ¿Caíste preso en esa oportunidad? No, ahí no caí preso inicialmente. A mí me toman preso porque me botan de la universidad. Es una larga historia. ¿Por fin qué matriculaste? Me fui a estudiar ingeniería agronómica azucarera. ¿A ti siempre te ha gustado el campo? No, a mí no me gusta nada de eso, ni cosa por el estilo, pero era el servicio militar obligatorio, que si no estaba estudiando, me llamaban para el servicio militar obligatorio. El amigo mío se fue a estudiar. Y en esos tiempos eran 3 años y eran duros, fueron los tiempos en los que también se creó la UMAP en Cuba. Y UMAP también. Y entonces, pero mi amigo se fue a estudiar veterinaria, y en la escuela de veterinaria pertenecía también la escuela de ciencias agropecuarias, donde estudiaban los ingenieros azucareros, y de cualquier carrera. Me dijo, mira, hay una carrera de ingeniería azucarera. Ah, azucarero ya, resuelto, porque Cuba tiene muchos centrales, así que voy a tener trabajo. Y entonces, pues, me fui a estudiar ingeniería azucarera, y cuando termino el primer año de la carrera, me dice el director administrativo de la facultad, señor Zúñiga, cuando termine, pase por la oficina mía. Cuando terminó, yo fui para la oficina de él, me sentó ahí, y me dijo, toma, aquí tienes, fírmame ahí para tu traslado de carrera. Le dije, ¿cómo traslado de carrera? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Sin consultar contigo. Nada. Algo arbitrario, porque le dio la gana. Sí, pero mira qué interesante era esto. Le dije, ¿pero y esto por qué? Me dijo, muy fácil. Yo era amigo de tu padre. Estudiamos juntos. Tú estás en la lista de los que van a votar de la universidad. ¿Tú tienes alguna integración política? Le dije, no. Me abrió una gaveta, sacó la lista y me dijo, Tom, busca el último nombre en esa lista. Luis Manuel Zúñiga. Me dijo, te van a votar. Estás depurado porque no tienes integración política, te van a votar. La alternativa, yo sé cuál es, mandarte a estudiar a otra carrera donde hay 17 estudiantes, porque nadie quiere estudiar esa carrera de ingeniería, porque hay que estudiar en inglés, porque los libros, es una carrera nueva, ingeniería industrial, que no existía en Cuba, y la trajeron, la UNESCO le dio los libros fotocopiados, le llamaban fusilados, le regalaron los libros, y la carrera lo que tiene, que la inauguraron el año pasado, lo que tiene son 17 estudiantes, nadie quiere estudiar una carrera en inglés, y una carrera nueva que nadie sabe qué futuro tiene. Entonces no tiene estudiantes, así que ahí es donde más te van a tolerar. Así que por eso te escribí tu traslado, toma, firma. Ahí mismo firmé, y al año siguiente, el curso siguiente, en vez de para el segundo año de ingeniería, tuve que volver para primero, pero en ingeniería industrial, allá en la Cujá, en la ciudad universitaria, que nada más habían 2 edificios en ese momento. Y bueno, fue cuando lo empezaron a construir. Lo empezaron a construir. Y nada, y así fue, así me soportaron hasta 4º año.
Y yo me escapaba, tenía una suerte, porque como yo jugaba pelota y enseguida me aceptaron en el equipo de pelota de la Universidad de La Habana, pues imagínate, tenía esa ventaja, porque no iba a ningún trabajo voluntario, no iba a ninguna clase de educación física y yo evitaba, por consejo del director administrativo de la otra, un perfil totalmente bajito, ni hacer amigos ni nada en la clase para que no hubiera intercambio de conocimiento de quién tú eres, qué haces, a qué te dedicas, qué integración tienes. Yo justificaciones tenía, fin de semana yo tengo juegos de pelota. Día entre semana, educación física, yo tengo entrenamiento. Y con todo eso me tapaba. Y como Carneado, que no simpatizaba tampoco con el régimen, que era el manager del equipo de pelota de la universidad, y amigo mío, porque el hijo había jugado pelota conmigo en la liga juvenil, pues Ramón Carneado enseguida, Carneado, si llaman... ¿Qué posición jugabas en el equipo? Era pitcher. ¿Era pitcher? Carneado, le dije, Carneado, tengo problemas por esto y esto y esto y esto, así que por favor, si llaman a preguntar un fin de semana, dile que sí, que yo estaba en un juego, que estaba, aunque no hubiera, diga que sí para justificar, para no tener que ir al trabajo voluntario, a todas estas cosas que te obligan a los estudiantes a ir. Me dijo, Luisito, estate tranquilo que tú estás cubierto, yo sé con lo que tengo que hacer, no te preocupes, tú estás cubierto. Cada vez que me llamen, tú estás ocupado, tú estás haciendo algo, estás en entrenamiento que yo te puse. Así que tranquilo. Y así fue como yo logré pasar estos años hasta que ya, cuando me faltaba el último año, ya trabajando como ingeniero, porque en la escuela de esa época, años 66, 67, 68, ya de tercer año de ingeniería te obligaban a lo que llamaban ellos el plan docencia-producción. Tú tenías que estudiar de 7 de la mañana. Recuerda que fueron los tiempos de la escuela del campo donde hacían que los niños trabajaran en el campo. Bueno, pues en la universidad era de 7 a 12 del día clases, 5 horas de clase, y luego a la 1 de la tarde tenías que entrar a trabajar hasta las 6 de la tarde. O sea, 5 horas de trabajo, 5 horas de trabajo y 5 de estudio. Así me tenían a mí. Y empecé a trabajar ya, control de calidad. El primer trabajo fue control de calidad en el matadero de ahí de la Virgen del Camino. Es una anécdota simpaticísima ahí de esa época también. Pero bueno. Yo viví en la Isla del Camino. Por la isla tú vivías en el matadero americano. En Santa Rosalía, la calle Santa Rosalía. Bueno, en el matadero americano, ahí fue mi trabajo de mi primer trabajo como estudiante trabajador. Cuando yo llegué allí, el administrador, el veterinario del matadero era el antiguo dueño del matadero. Era veterinario de su propio negocio y cuando le intervinieron el negocio lo dejaron de veterinario por lo menos para tener un salario, el pobre señor. Pero el tipo tenía un resentimiento con los comunistas terrible. No era para menos. La familia de él era dueño en Camagüey de ganado, de fincas ganaderas. Y entonces traían los ganados, las vacas ahí al matadero y ahí la carne que negociaban. El matadero ese en esa época lo usaban mayormente para exportación de carne para Inglaterra. O sea, era carne de exportación. Y cuando yo entré... Estamos hablando de 67, 68. 67, 68. Y entonces pues... ya no había carne en Cuba. Ya no había carne, no, pero lo exportaban en bandas, mitades de res completas. Las ponían en unas fundas de nylon con que las sellaban y así tenían que mandarlas para el aeropuerto y se iban por avión para Inglaterra o por barco cuando era mucha la cantidad. Y cuando yo llegué, yo veía mucha intriga con respecto a mí. Pero bueno, no sé por qué, y tú lo notas, porque tú ves, yo entraba a los salones donde estaban haciendo, se da cuenta, un vacío que procesando, genera. Tú veías a la gente como se miraban y todo el mundo hacía así y ni te saludaban, y yo no tenía idea. El veterinario fue lo primero que yo llegué fue lo lógico, bueno, yo quiero hacer un experimento, una prueba para saber exactamente cuánto de peso de res se transfiere a peso específico de carne, de producto. O sea, cuánto se pierde en cada etapa del proceso. Es un estudio de control de calidad. Y me dijo, yo no tengo tiempo para esas basuras. Yo me quedé cuando el veterinario me dijo eso. Él diría, este es un pichón de comunista. Imagínate, de la universidad, viene de la universidad, lo han metido aquí, este es el espía, este ya no viene aquí a chivatearme, ¿sabe Dios?
con tan buena suerte que como a los 8 o 10 días de estar yo ahí, entro a la sala de deshuese y me encuentro con uno de los carniceros, era de mi barrio, que me conocía, y que había sido casualmente soldado, había sido como sargento, y tuvo que dejar eso y se hizo carnicero, y mira, estaba trabajando ahí. Y cuando lo veo, fulano, Luis, me saludó muy efusivo, bla, 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 ¿y qué tal, cómo tú estás, y qué haces aquí? Entonces le dije, bueno, por la universidad me obligan a tener que trabajar y aquí estoy, a mí no me pagan, vengo para acá. Te explotaban, no te pagaban. Aquí me tienen trabajando, me daban el almuerzo por lo menos. El almuerzo mismo los trabajadores, que por cierto, cuando yo ponía la bandeja me daba cuenta que me daban menos que a los demás, pero no importa, yo no, que iba a protestar yo, imagínate tú. Bueno, resumen de la historia. Por suerte, esta persona enseguida, parece que habló de que quién tú eras. Circuló. Y el hombre cambió contigo de actitud. Todo el mundo, totalmente cambió todo el mundo cambió. Y allá en el 68 la gente le hacía un gran vacío a los comunistas. Incluso lo notaba, ¿quieres más? Te pongo más. Sí. La comida, cuando pasaba, ¿quieres más? Te pongo más. Y una tarde, casi al oscurecer, porque estaba haciendo un cálculo del control, y tengo que ir atrás a mirar las reses que iban a entrar, porque yo estaba marcando para hacer el estudio que te dije que quería hacer, que por fin lo pude hacer porque ahí el veterinario cambió totalmente. Incluso me invitaba a tomar trago, tenía botella de ron en la oficina de él, y me decía, ven para acá, Luisito, y ya cambió totalmente la historia. Y Coca-Cola, y vamos a tomar, y tómate un trago aquí, después que terminamos de trabajar. Y me contó la historia de que era los dueños del matadero y eran los dueños de los centrales. Por eso desgraciadamente no pasó solo con ese señor. Pasó en toda Cuba, en la inmensa mayoría de los negocios y de las industrias. Exactamente. Cuba era un éxito en todos aspectos. Sí. Bueno, pues una tarde oscureciendo ya, porque era tarde y estaba preparando para el estudio, porque lo tuve que ir un sábado a hacerlo, porque digo, no podemos parar la línea de producción para esto, tiene que ser un sábado y yo te consigo a algunos que vengan esto y les doy el día libre otro día para que puedan hacer este estudio con 10 reses. Y yo estaba empezando a escoger y marcar cuáles, porque las quería de diferentes pesos para que fuera balanceado. Y cuando estoy por atrás, que había una puerta por el fondo, y yo no sabía que había una puerta por el fondo donde están los corrales. Venía el tren, dejábalo eso y lo iban poniendo en diferentes corrales. Bueno, tú conociste el matadero ese. Y de pronto oigo un ruido, como de un carro. Oye, un carro aquí adentro de los corrales, esto de reses. Camino y cuando me asomo así entre las reses, un station wagon, ¿cómo se llama esto? Un piscicorre que le llamamos en Cuba. Piscicorre. De marcha atrás. Y estaban metiendo una res. Bandas ya de carne que las tenían escondidas allí, parece. Ya las estaban metiendo dentro de eso. Y cuando yo de pronto llego así, se quedaron todos fríos, patillosos. Eran obreros, la gente de ahí del matadero. Y yo le dije, yo no he visto nada. Viré la vuelta y dije, yo no he visto nada. Sigan ahí, sigan. Yo le dije, no he visto nada. Viré, di la vuelta y seguí en lo que yo estaba. Te cuento. Ay, Luis. Luis, ¿cómo saliste para Estados Unidos? Bueno, la primera vez... Ahí no caíste preso. No, yo caigo preso cuando me van a votar ya de la universidad. ¿Caes preso ahí? Ahí sí caigo preso. ¿En qué año te votaron? En el 69. ¿Y con qué argumento te cogieron preso? Bueno, me llamó... ¿Te agarraron conspirando? Bueno, me llamó el director del partido en la Facultad de Ingeniería. Me acuerdo que se llamaba... Marzán de apellido, Juan Marzán, como 6'2" de estatura, con la cara llena de hueco, así de toda gente que tenían acné. Sí. Ajá. Y llegué y me dijo, siéntate. Me senté y me dijo, Zúñiga, estamos mirando tu expediente y tú no estás integrado a la revolución, ¿cómo es posible esto? Le dije, bueno, yo no me meto en política, a mí la política no me interesa. Yo soy un estudiante y eso es lo que me preocupo yo, de estudiar. Y yo, no, vamos a hablar en directo, así con ese tipo de lenguaje pero a la vez intimidante. Despótico e intimidante. No. Y empezamos ya la discusión.
Yo, ¿cómo es posible que tú no? Bueno, porque yo no me interesa la política, yo no. Pero ¿cómo te va a interesar? La revolución hay que defenderla, que sé yo, que sé cuándo. Tú vas a ser un profesional el año que viene, ¿cómo tú no vas a estar integrado? Oye, Luis, lo hace muy bien. Así era el lenguaje, porque era un lenguaje Sí, despótico. pero lo reproduce muy bien. Sí, bueno, pues, y así fue el trato. Y le dije, no, yo no me voy. Y yo, no, pero tienes que integrarte porque si no, no te gradúas. Le dije, no, porque yo me tengo que integrar. Porque nosotros no concebimos un profesional que no sea un profesional revolucionario y comunista. Tienes que ser un profesional revolucionario y comunista. ¿Dónde estará ese canalla ahora? Sabe Dios. Resumen de la Si historia. te descuidas, está caminando por una calle aquí de Miami. Empezamos la discusión, porque ya yo me empecé a molestar, a subir, y llegó un momento donde él me dice, pues te vamos a votar. Le dije, pero ven acá, Fidel Castro no dice que la educación es un derecho del pueblo. Yo soy pueblo igual que tú, igual que él. Yo soy pueblo, yo tengo derecho a la educación. ¡No comas mierda! Ya con malas palabras y todo ya, y gesticulando. Y no comas mierda, eso es para... Aquí hay que integrarse, hay que participar, porque el que no se integra y no participa, lo partimos en dos. Y ahí ya me dijo, pues, te voy a dar un chance. Métete en el comité, métete en la OJC, ingresa en algo, porque si no, no vas a ninguna parte. Le dije, pues no voy a ir a ninguna parte. Me dijo, pero tú eres guapo. Le dije, guapo no, lo que le estoy diciendo, usted me está preguntando, que me integre. Yo le estoy diciendo que no lo voy a hacer. Y ahí fue ya. El tipo se levantó de la silla y yo me levanté también. Y se metió la secretaria que estaba allá en otro buró, fue la que entró corriendo y se metió en el medio. Y ya el tipo entonces gritándome. Un típico abusador, un depredador. Ajá. Y vinieron otros empleados ahí de las oficinas de al lado y se metieron en el medio, bla, 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 y me dijo, prepárate porque voy a ir para arriba de ti. Me fui. Me dijo, y no vengas a estudiar más. Ya te votó ella ahí mismo. Bueno, ya automáticamente estaba votado. Me dijo, no vengas más aquí. Vaya, el director del partido, el jefe del partido en la universidad, en la escuela de ingeniería. Me fui para mi casa. Repite el nombre. Juan Marzán, ingeniero. Y nada, me fui para mi casa y le dije a mi mamá, mira mamá, pasó esto y esto y otro. Me dijo, bueno mi hijo, tú lo que tú hagas, yo lo acepto, ese es tú eres tú, así que lo que tú hagas, nada, pues vamos a ver qué pasa. Al otro día por la tarde, yo tenía una compañera de estudio que estaba un año antes que yo, o sea, un año menor que yo. Pero ella, la familia quería que ella se graduara y la muchachita para eso. La familia no simpatizaba con el régimen, pero la niña para poder estudiar, la doble moral. La captaron en la UJC, y estaba metida en la UJC y vino por la noche a la casa. Tocó, Luis, quiero hablar contigo. Me dijo, ¿qué pasa? Me dijo, hubo una reunión de partido y habíamos gente de la UJC también. Nos explicaron el caso tuyo. Me dijo, te van a venir a arrestar. Te van a venir a arrestar. Sin que ellos conocieran que había cometido algún delito. Nada. Por haber discutido con el tipo nada más. Le dije, ay, gracias, Consuelo, llamaba a la muchacha. Gracias, Consuelito, te lo agradezco. Y nada, enseguida me moví, busqué a un amigo mío, dije, oye, ¿dónde me puedo ir? Me dijo, yo tengo un primo que tiene una casa en Guardalabarca, allá en Holguín, en Oriente. Y dije, ¿puedes hablar con él a ver si me puedo ir para allá un par de semanas? ¿Ves? Me dijo, sí, los padres se fueron y él está solo, pobrecito. No, él está feliz de que tú estés con él, que tú le hagas compañía. Y efectivamente, habló con él por fin, como a los 4 o 5 días. Me dijo, oye, me dijo que vayas para allá y que no tienes que llevar ni comida ni nada, porque allí él tiene huerto y la familia del norte pues se las arregla, que viven en España, no están en Estados Unidos, están en España, y de España sí le podían mandar cosas y resuelve, así que vete para allá. Y arranqué y me fui para allá para Guardalabarca. ¿No caíste preso ahí en su Ahí no caí preso, efectivamente, así fue la historieta. Y
Y estuve un tiempo ahí, y cuando se metieron en mi casa, registraron la casa, hicieron de toda la seguridad del Estado y nada, y eventualmente al final, pues cuando yo, el amigo mío estaba con otros amigos de ellos que vinieron, y coño, vamos a ir a una playa aquí, una playa cerca que hay aquí, que no me acuerdo cómo se llama, pegada a la bahía de Nipe. Y nos fuimos a esa playa por la tarde, y cuando salíamos de la playa, que regresamos, ¡bum! Seguridad del Estado. Nos agarraron, éramos 4 muchachos. A los 4 nos arrestaron. ¿Ustedes qué estaban haciendo aquí? No, bañándonos en la playa. No, ustedes estaban planeando alguna salida del país. ¿Pero qué salida del país? ¿Cómo salida del país? ¿Con qué nos vamos a salir? Nosotros estamos en guardar la barca. No. Preso. A los otros los soltaron y a mí me espantaron 2 años por intento de salida del país. 2 años tuviste 2 preso. años de prisión. Sin haber intentado salir del país. Nada, condenado por un delito contra la integridad y la estabilidad de la nación. ¿Dónde lo cumpliste, Luis? Bueno, de entrada me metieron para el Castillo del Príncipe. Ya estaban trasladando la cabaña para ¿cómo se llama? Tuviste suerte que te clavaron 2 años, porque en esos tiempos eran 30 años a la salida ilegal, 25 años. No, yo tengo amigos que ganaron a 20 años de prisión por salida ilegal. En ese momento estaban trasladando de la cabaña para Pinal del Río y para Guanajay. Y parece que no tenían espacio, ¡pum! Y me espantaron para el Castillo del Príncipe, que tenían una galera de presos políticos allí, y ahí me metieron. Y de ahí, pues, me dijeron, bueno, pues, te vamos a hacer al mes y pico, 2 meses, no, 3 meses me tuvieron ahí en esa galera, ahí había de todo. Estábamos presos políticos, pero sin procesar todavía. Y algunos ya juzgados, pero ahí estaba todo el mundo. Y me dicen un día, vamos, va de traslado. Yo ahí había aprendido ya cómo abrir candados. Ajá. Con las uñitas esas, tú lo conoces, sí. Las 2 pezuñitas. Y efectivamente, pues yo con mis pezuñitas, por si acaso había chance, y me llevaron presos comunes también, ¿sabes? Las jaulas tenían diferentes celdas dentro. Íbamos 5 presos políticos y 2 celdas más de presos comunes. Entonces, nos llevan a la prisión de ¿cómo se llama? Melena, de Melena del Sur, a dejar unos presos comunes. ¡Pum! Sueltan a los presos comunes, ya estaba oscureciendo ya, y lo dejaron ahí, y el camión, la jaula se paró en el comedor de los guardias, para los guardias, y los guardias se bajaron a comer, y nos dejaron a nosotros ahí. La celda donde yo estaba de la jaula, no era de las que cierran y le ponen el candado, sino tenía una cadena con un candado. Era el candado. Y el candado. Y entonces, pues yo ahí inmediatamente, cuando los guardias se bajaron a comer y nos dejaron ahí, pues inmediatamente, ayúdame a coger el candado. Hoy el candado, saqué mis pezuñitas, ¡pah! Y abrí el candado. Y cuando abrí el candado, los 5 que estábamos jugando y los presos comunes, ábreme a mí, coño, ábreme a mí. Pero yo que no voy a ponerme a abrir yo a esa hora, pero lo que queríamos era nosotros, los presos políticos. Y ahí mismo cogimos, arrastramos, ¡pum! Nos tiramos del camión, nos arrastramos, y pues, era una... Eso fue en el mismo Melena. En Melena del Sur, pero no ya en el área de penal, sino en el área de los guardias. Porque era el comedor de ellos. Más complicado. Pero entonces lo que hicimos era una nave que tenía el comedor adelante y los dormitorios atrás. Y entonces lo que hicimos fue que nos arrastramos en 4 patas por el costado de la barraca hasta el fondo, y en el fondo había una cerca que la volvimos brincar, porque no era como la cerca donde estaban los presos, era una cerca de esa de alambres de púa, y ahí mismo bam, 4 brincos, boom, caímos del otro lado, y desde aquí lo que hay que buscar rápidamente es una línea de ferrocarril. Esa es la vía por donde nadie puede entrar, no puede ir por carretera ni nada, porque en cuanto los guardias regresen, ya se da la alarma. Así que vamos por la línea de ferrocarril, a ver que encontramos un tren en una de estas, y en un lugar de eso donde el tren tiene que aflojar, un cruce, ahí nos montamos en un tren y para donde vaya el tren. Y así fue lo que hicimos, ahí nos fugamos, y
y cogimos la línea del tren, no había ningún tren, por ahí por el tren para allá, pero por suerte entramos por un caserío, como a la hora y pico de estar caminando, por un caserío, y tenía ropa tendida. Era eso, ahí mismo nos quitamos la ropa de preso, agarramos ropa de eso, por suerte la mía grande, me quedaba grande, pero había algún guajiro fuerte, pero así lo arreglamos y ya no teníamos ropa de preso, y ahí andamos y andamos hasta que salimos a una carretera que iba para San José de las Lajas, me acuerdo que era. Y ahí, pues nada, conseguimos, uno de los que nos fugamos, vio un señor mayor que iba por ahí y le pidió dinero. Dijo, mira, fuimos a una fiesta y nos quedamos sin dinero, ya era de noche. ¿Usted nos puede dar algo para la guagua? Y yo, sí, da peso. En esa época el dinero ya casi ni valía. Y le dio dinero. Y con ese dinero, pues nos fuimos a una parada de guagua y me acuerdo que cogimos la guagua allá para La Habana. Y así fue como se realizó la fuga. Y de los 5 después nos escondimos en distintos lugares. La seguridad del Estado, por supuesto, los registros, y capturaron a 3 y nos quedamos 2, que no nos encontraron porque estábamos en otro lugar. O sea, no estábamos en el lugar de escondite, sí. No estábamos cuando se metió el G2 y fuimos los únicos. Porque ellos descubrieron los lugares de escondite. Lo descubrieron, sí, lo encontraron, arrestaron a 3. De los 5 cogieron a 3 y nos quedamos 2. Un amigo mío que lo conocí de ahí, de Marianao. Y esos 2 tratamos entonces de irnos por la base de Guantánamo. ¿Y salieron por la base de Guantánamo? Nos fuimos ahí por la base de Guantánamo, llegamos con un autobús y nos fuimos hasta Guantánamo. Y cuando ya estábamos llegando estuvimos, caminamos después de Guantánamo para allá un montón de millas, de kilómetros, 23 kilómetros, figura de luz. Luis, esa es una zona muy minada. La base de Guantánamo, sí. La cercanía, ¿atravesaron esa zona ustedes? Es que exactamente, Guantánamo la base de Guantánamo tiene un lado de cada lado de la bahía. De los 2 lados tiene pedazos. Sí. Entonces, del lado, digamos, oeste, mirándolo de norte a sur, el lado que queda hacia Santiago de Cuba es Caimanera. Y el otro lado que queda hacia la izquierda, este lado de Caimanera es llano, no tiene montaña. Pero es un lado de pescadores y todo este lío, y muy vigilado, y es el más chiquito. El lado de la base de Guantánamo más grande es el otro lado de Boquerón, que es del otro lado de la bahía, pero tiene montañas elevadísimas. Y entonces yo escogí esa parte del otro lado porque me habían dicho que era mucho más agreste, más difícil para, el mejor lugar para esconderse. Mejor lugar para poderse ir. Y nada, llegamos hasta las cercas, miramos, llegamos al amanecer, poco después del amanecer, y dije, bueno, vamos a esperar a que de noche, para cruzar de noche, vamos a localizar las garitas. Me dijo, mira, yo no me quiero, el que iba conmigo, me dijo, yo estoy desesperado por cruzar, yo no voy a esperar la noche. Le dije, oye, vamos a esperar, vamos a localizar dónde están las garitas para saber, buscamos el mejor lugar para cruzar. No, yo no estoy para estar inventando. No, por aquí mismo yo voy a cruzar, ahí están las cercas, aquí no hay garitas, mira para allá. Claro, eran lomas, tú no sabías si la garita estaba al doblar de la loma o no. Yo no voy a buscar nada, yo aquí voy a cruzar por aquí porque sé que cuando cruce ya estoy libre ya. Dije, coño, pero no me hagas esto, te voy a ir tú. Si te descubren a ti, me van a agarrar a mí después porque saben que posiblemente puede venir con otro. La desesperación es mala consejo. Vamos a esperar a la noche. No, de ninguna manera. Vamos a tirarlo a la suerte, que sé cuándo. Bueno, resumen de la historia. Ok, vamos. Y cuando brincamos la primera cerca, que era con una T, que para cruzarla fue agónico, pero me sirvió de experiencia para la siguiente vez. Agónico para cruzar, porque los alambres de púa eran 1 pulgada entre uno y otro y estaban torcidos. Cuando tratamos de hacerlo por debajo no podía porque había cemento para abajo. Y la cerca tenía una T arriba que tenían alambres así atravesados para que tú no pudieras brincarla por arriba. O sea, tenías que atravesarla. Tenías que atravesarla entre los alambres, no tenías otra alternativa. Ahí se te trababa la ropa. Para pasar por ahí fue agónico. Nos echamos como media hora y el alambre y aguante, y yo abriéndolo un poco y no puedes porque no tienes fuerza para abrir esos alambres que son dobles. Resumen de la historia. Cruzamos la primera cerca y cuando estamos llegando a la segunda, pues son 3. Cuando llegamos a la segunda cerca, 3 guardias venían caminando con los fusiles. Cubano.
Ahí mismo nos agarraron entre 12 que no teníamos para dónde ir. Ahí mismo. Y con los fusiles acá. Nos jodieron. Déjame decirte, posiblemente nos salvó la vida. Porque entre la segunda y la tercera cerca había un campo minado que yo no lo sabía. Toda esa zona es minada, es uno de los lugares más minados del mundo. Bueno, pues... Y lo peor de todo, lo digo para beneficio de los televidentes, lo peor de todo es que el gobierno cubano, que fue quien puso las minas, no tiene los planos de la ubicación de las minas. Y las minas se corren por los movimientos normales que tiene la tierra. Y hay muchos problemas. Bueno, pues nada, pues ahí me arrestaron. Me acuerdo que me amarraron y cuando llegamos al bon fronterizo que le llamaban ellos, una unidad militar de eso, ¿cómo tú crees que nos bajaron del camión ese comando? ¿No? Los tiraron del camión. Los tiraron del camión para abajo, caí de cabeza, me rompí la cabeza. Eso era muy por normal. El costado, me arañé por todo el costado, así de como si fuéramos un fardo que tiraban para abajo así. Santiago de ahí, Guantánamo, G2 de Guantánamo, después G2 de Santiago de Cuba, y de G2 de Santiago de Cuba para La Habana. Y me espantaron 6 años más de prisión, y no solamente 6 años de prisión, es que me mandaron para las celdas tapiadas de Santa Clara, la cárcel de Santa Clara en Paseo de la Paz. Ahí, tú la debes conocer, que tú eres de... Yo la conocí, bueno, tuve bastante tiempo ahí en Paseo de la Paz, la celda tapiada ahí, porque yo no acepté plan de reeducación, pues me espantaron para allá, para la celda tapiada, y ahí me tuvieron 2 años en celda tapiada en la cárcel de Santa Clara, hasta que un día... Ya estamos en los 70 ya. Ya 70, años 70. Finales, ya era 70, finales del 70, casi 71 creo que era. Fue cuando la masacre de Manaca. Sí, sí. Querían trasladar para Manaca y había presos ahí. Habían unos en amarillo y otros desnudos. Yo estaba en Manaca cuando eso. Bueno, pues... querían llevarnos para allá, había algunos que se resistían, entonces en solidaridad con ellos pues nos rebelamos todos, que no podían sacar a nadie. Y ahí fue otra de mis ocasiones donde tuve la muerte ahí al borde porque la celda era tapiada, pero tenía un espacio por donde metían los blue plates de la comida. La comida. Y en el lío nosotros aguantando la reja porque la guarnición no podía entrar, tenía un pasillito para entrar a la celda tapiada, entonces no cabían muchos guardias, nada más podían entrar 2 guardias a la puerta. Y entonces ellos con el fusil le daban a la puerta que tiene una plancha de acero, pero con esa rendija. Y como no podían entrar, ¿qué hicieron? Cogieron la bayoneta y empezaron a tirar bayonetazos para adentro y me espantaron el bayonetazo a mí en el centro del esternón, aquí. Con tan buena suerte que no patinó para ninguno de los 2 lados. Porque si patina para uno de los 2 lados, me atraviesa, porque las bayonetas tú sabes que eran grandes. Era así, me hubiera atravesado de lado a lado. Grande y fuerte. Se metió aquí, me tiró para atrás, pero el pinchazo fue aquí y no, en el mismo centro del esternón. No, por suerte no se fue para ningún lado. Y esa fue otra de las ocasiones donde te digo que he tenido la muerte ahí, porque si me pasa de lado a lado, ahí, queda goodbye. ahí. Bueno, pues se llevaron al primer grupo para Manaca, que fue el famoso tiroteo que allá en Manaca, donde mataron a Oriol y hirieron a Cuevas y a otros más. Hirieron 4 más. 4 más, exactamente. Así que esa fue otra experiencia, y después, como meses después, como casi un año después, en el principio del 72, entonces me sacaron para Manaca porque me vestí de amarillo y entonces me llevaron para Manaca. Y allí en Manaca, pues hasta que inventé para poderme fugar otra vez, nos habían vacunado y había un problema de salud en todo eso, vacuna a la fuerza contra la viruela, y yo había hablado con un médico que estaba allí, con González, no me acuerdo cuál era el primer nombre de él, uno gordito él, buenísima gente, y le dije, médico, ¿cómo yo puedo hacer para que me tengan que llevar al hospital? Me dijo, ¿de qué manera? ¿Cortado, herido, masacrado? ¿Cómo tú quieres? Le dije, algo que no tenga que cortarme, que no tenga algo, porque después me tengo que fugar. Si para eso quiero irme para el hospital, que me llevan a una enfermería, a un hospital. Me dijo, bueno, yo te sugiero entonces que fingieras una linfangitis. Una linfangitis es seria. Te haces un torniquete aquí arriba de la rodilla para que no se vea. Un torniquete se inflama, te das con la palma en la mano para que no haga morado
y la pierna se empieza a inflamar, se inflama bastante y entonces eso crea una linfangitis, que es una infección del sistema linfático, que si no la atiende te hace una septicemia y te muere. Así que eso es bien serio. Ok, perfecto. Empecé a preparar mis condiciones y hablé con el que más confianza tenía allí entre los presos, porque no puedes hablar con mucha gente, y hablé con Francisco Costa, un infiltrado, Enrique Costa, Kiko, que era infiltrado, y yo tenía confianza con él. Le dije, Kiko, estoy planeando fugarme, ¿cómo me puedes ayudar? Me dijo, mi hermana vive en Santa Clara, yo voy a hablar con ella a ver si te consigue ropa, que te dé ropa de civil en caso de que te fugue, que te dé ropa y ya, para que te ayude, y dinero. Y dije, bueno, dinero aquí hay clandestino, yo puedo conseguir dinero aquí, no hay problema con el dinero, nada más que me consiga ropa. Me dijo, ok, perfecto. La segunda persona fue el Huesito Prieto, Antonio López Muñoz. Antonio. Hueso, necesito material cortante, porque voy a hacer algo y necesito tener para poder cortar reja o algo. Me dijo, yo te puedo conseguir un pedazo de cegueta que hay por ahí para hacer trabajitos de estos manuales, pero un pedazo de cegueta, no una cegueta grande, pero un trozo más o menos como de 4 o 5 pulgadas. Le dije, formidable. El Huesito me facilitó la ceguetica, ya yo en calzoncillo la camuflajeé, conseguí el dinero, conseguí 40 pesos, conseguí, no me acuerdo qué otra cosa fue, fueron las cosas fundamentales. Y ahí mismo me dijo que no usara soga ni nada, sino tela, para que no dejara marcas en cuando Sí, apretara. El tranque de sangre. El tranque de sangre que hice. Y efectivamente, yo lo empecé a hacer, y se me puso la pierna de este tamaño, y con la misma, nadie sabía nada. Cuando yo le digo, coño, mira cómo tengo la pierna, ¡oh! Enseguida el enfermero vino, coño, eso parece linfangitis, pues nada más es un solo pie, déjame llamaron a un enfermero, llamaron al guardia, guardia, mira, a que lo lleven ahí a la enfermería. Me llevaron para la enfermería, y la enfermería me miró el tipo, me dijo, oye, ¿esto qué tienes? A ver, me dijo, coño, tremenda inflamación, esto es del carajo. ¿Y qué dice el médico de adentro? Porque ahí no había médico. ¿Qué dice el médico de adentro? Dice, bueno, me dijo que podía ser linfangitis. ¿Linfangitis? Eso es infección, eso es mortal, eso es peligroso. Déjame llamar a la dirección del penal. Llamaron a la dirección del penal. Y dijeron, sí, que tiene linfangitis. Sí, ok, vamos a buscar para llevarlo para el hospital. ¿Quién es el preso? Zúñiga. ¡Zúñiga! No, Zúñiga tiene una fuga, ni hablar de eso. Llévalo para adentro. ¡Pum! Me metieron para allá, para los presos otra vez, para las barracas de nuevo. Me metieron para allá. Pasó el día, yo seguí con mi pierna, bum, 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 y la pierna hinchada, y así siguió. Y al otro día, oye, ¿cuándo van a atender a Zúñiga? No. Y la gente que estaban cabrones por todas las cosas que pasaban. Son muchas cosas ahí. Pues empezó el berrinche, y el Huesito, que sabía cuál era el interés, fue uno de los que más cranque dio para que me tuvieran que sacar. ¿Pero por qué no lo llevan al médico? Bueno, porque tiene una fuga, alegaba el jefe de la guarnición. Porque tiene el jefe del interior. Porque este tuvo una fuga. Pónganle 10 guardias, llévenlo 10 guardias. Ustedes tienen 10 guardias, 10 guardias no son suficientes para la guardia, lleven 20. Entonces parece que el tipo dijo, coño, ¿verdad que sí? Porque no, ustedes tienen miedo de llevarlo, ¿por qué? Y entonces le metí un poco de complejo. Y Kiko fue uno de los que más le dijo, ustedes cobardes, ratones, le tienen miedo a un preso que está. Y entonces parece que se acomplejaron. Ok, entonces trajeron un jeep, me esposaron, me pusieron esposa en los pies y en las manos. Y boom, me montaron en el jeep y otro carro atrás con otros guardias. Y ahí, pum, me llevaron para el hospital en Santa Clara. En Santa Clara, cuerpo de guardia, me vio una doctora, miró, claro, no me desnudó por suerte, ¿verdad? Y entonces me dijo, sí, esto luce una linfangitis. Esto es serio, así que mira a ver qué van a hacer, porque esto es serio, puede haber una septicemia, hay que ponerle antibiótico fuerte, y si no reacciona hay que ponérselo hasta por vena,
porque se hace una septicemia. Bueno, entonces salieron ellos, consultaron con alguien, y entonces lo que decidieron fue llevarme para una enfermería para presos que tenían en Santa Clara. En la cárcel. No era en la cárcel, era en un lugar que estaba cerca de estos, de ¿cómo se llamaban aquellos lavaderos de Santa Marta? ¿Cómo se llamaba aquello? Que era como una canal de agua, que antiguamente en la época de España las mujeres iban a lavar sí, ahí. Eso era cerca del río Bélico. Ahí, cerca del río Bélico, exactamente. Ya aquí, como había conseguido un mapa de Santa Clara, ya yo tenía información importante de un lugar donde los autobuses paraban a echar gasolina o petróleo, a revisarle las gomas y todo este lío, y los amigos, los familiares de gente de los autobuses, si había asientos vacíos, se podían montar. Ya yo sabía todo esto, me lo había conseguido Kiko. Y nada, ya yo estaba preparado para mi fuga. Y entonces, pues me dijeron, no, vamos a llevarte me llevaron para este lugar que era una clínica. Cuando llega, tenía una entrada que era una puerta de esta corrediza, de corredera así. Era el edificio en el centro y tenía como una callecita del ancho de un poquito, como una senda de carretera de automóvil, así a todo alrededor del edificio. Estoy tratando de acordarme, de ubicarme bien. Tiene una entrada con una garita y una salida del otro lado con otra garita. Pero un edificio ancho porque ahí tenían consultas para traer presos, para no tener que llevar al hospital, los traían ahí para hacerle curas, o los ingresaban porque tenía sala de penado. Eso había sido una antigua clínica. Y entonces la habían puesto para traer presos. No me ubico, tengo que preguntar. Tenía en la planta baja, tenía para presos comunes y en el piso de arriba para presos políticos. Tenía una salita con 8 camas. 8 camas. Bueno, ¿y cómo fue la gestión? ¿Cómo te fuiste? Bueno, pues cuando entré, segundo piso, una reja normal, igual que siempre, las que se abren con un cerrojo, un candado y el guardia sentado afuera con un AK en la mano. Y entonces el saloncito, un salón poco más grande que esta sala, 8 camas es lo que había. Y cuando entro, 8 camas, me dice, mira, esa cama ahí es para ti. Voy para ir para mi cama, me siento. Fulano, habían presos políticos. Yo conocía a algunos, no, porque no llevaba mucho tiempo en Manaca. Pero uno de los que estaba era Machadito, José Machado de la Brigada 2506, que lo habían dejado porque había sido oficial del ejército pasado, y entonces pues lo habían dejado y lo habían... Sí, fue un grupo de expedicionarios de la brigada que no fueron canjeados. Exactamente. Fueron condenados por el régimen castrista. Exactamente. Por venganza, por diferentes acusaciones que les hicieron a ellos. Bueno, pues Machadito estaba en la única ventana que había, estaba la reja allí de entrada, y aquí estaba la cama de Machadito, había otra cama más allí, pero la Machadito daba a la ventanita, que era una ventanita así con 4 barrotes. Era la única ventana que había. Segundo piso. Y entonces, pues, yo empecé a analizar desde que llegué, porque lo que estoy es ubicándome para... El que está en fuga tiene que estar en ese proceso. Y exactamente, y así fue que lo visualicé. Y al ratico me senté con Machadito y hablé con él, y digo, coño, Machadito, y que sé cuándo, y aquí que allá. Y otro de los que estaba preso era González Sarruí, Rigoberto González Sarruí, del alzado del Escambray, que había estado alzado contra Batista y después se alzó contra Fidel Castro. Bueno, pues me senté, hablé con Machadito, le expliqué. Por razones de tiempo, vámonos a la fuga lo más pronto que puedas para... Ya. Bueno, pues nada, Machadito le dije, vamos a cambiarnos de cama y tú para que me dejes esta para fuga. Y me dijo, no, tú no necesitas cambiarte de cama, al contrario, a ti te conviene que yo esté aquí para taparte a ti con el guardia, y cuando tú te fugues, yo arreglo la ventana para que aguante lo menos posible. La chequeaban por la mañana y por la noche. Le daban golpes y así fue. Y con la ceguetica del huesito, y él hablando y cantando, y Machadito haciéndome coro para que el guardia ahí no oyera el ruido de esto, y no podía cortar el barrote completo porque cuando lo chequeaban daban cuenta. Entonces lo que hice fue que los piqué 3 barrotes por el lado de afuera. Tenía otro guardia abajo que lo trajeron y lo sentaron abajo en una silla con otro AKM. Yo lo veía por la cuchara, con la cuchara yo lo miraba y lo vigilaba. Y encontré que uno de los guardias que venía, un indio, que tenía un pelo lacio, un mulato alto, con un pelo lacio,
que entraba generalmente en el turno de la tarde, de las 6 de la tarde, le gustaba cantar y darle la vuelta al edificio caminando. El edificio tenía al lado, el edificio de 2 pisos, tenía al lado, le habían puesto un muro alto, como de 7 pies de alto, para las casas de al lado que no vieran la cosa de los presos. Y entonces, pues yo empecé a calcular el tiempo que se demoraba el guardia en darle la vuelta. Se demoraba casi 3 minutos en darle la vuelta al edificio caminando. Y en 3 minutos, yo, cuando él doble allá, que se vaya por el frente, ya yo me tiro para abajo, me arrastro para que no me vea el guardia de la garita de adelante, busco el muro y por el muro me trepo y me voy por el otro lado. Y lo había planeado así. Perfectamente lo planeé. Y cuando ya tenía cortado todo, que ya terminé de darle el corte, entró el indio abajo de guardia, dije, este es el día, Machadito, este es el día, me voy en cuanto caiga un poquito la noche, como a las 6 de la tarde, en cuanto empiece a oscurecer un poquito, me voy. Y me dijo Machadito, perfecto, prepara las sábanas, amarré 2 sábanas y alándolas duro para que no me diera el trechonazo, todo listo. Y cuando estoy en esa preparación ya, se me aparece San Luis, que estaba en la cama enfrente, y me dice, oye Luis, yo me voy también. Le dije, oye, no hay chance, el guardia se demora menos de 3 minutos en darle la vuelta. Me dijo, yo me voy aunque me maten. Y dije, coño, San Luis, carajo, coño, pero no hay chance. Entonces dije, bueno, la única alternativa que tengo es lanzarme a bajar antes que llegue, nada más que pase por abajo de mí. Bajar porque no puedo esperar que llegue hasta ahí de la vuelta porque no me da tiempo. Así que, y eso hice. Cuando nada más me pasó por abajo, solté la sábana. Cuando yo llegué abajo, el guardia todavía no había doblado. Claro, con la cara en la mano, tú sabes que si viraba, ya estaba muerto ya. Ya estaba muerto ya. Y entonces le hice señas a San Luis, y cuando San Luis empieza a bajar, se le zafan las manos y viene para abajo. Me le tiré y lo agarré, pero ¿qué va? Se partió el tobillo, que después lo supe años después, por 3 partes. Se partió el tobillo. Y cuando le digo, párate, no se podía parar. Ahí lo dejaste y te fuiste que... Dejarlo. Coño, eso no está. Eso no está en mi... Es que no estará, pero era lo razonable. Ya lo que no me podía arrastrar, y la única alternativa que tenía era la que hice, echármelo arriba, y en vez de arrastrarme para que no me viera el guardia de la garita, si el guardia de la garita está mirando para acá, estamos perdidos. Los 2 se van. Los 2 nos vamos. Y entonces lo que hice fue eso, me apuré, y se agarró de arriba y ¡bum! Y lo tiré para el lado allá, cayó del lado, por suerte. Yo no sabía lo que había del lado allá, era el patio de una casa. Ajá, y un placer, sin casa. Y con la misma me eché yo para atrás. Yo estaba tan asustado que yo creía que ya el guardia, porque lo oía, porque era un piso con piedrecita y eso, y sonaba. Y ya yo creía que estaba el guardia doblando. Y cuando yo corrí y me trepé en la cerca, yo estaba esperando el disparo. Yo estaba esperando que me tiraran ya. ¡Bum! Y nada más que caí del otro lado. Y entonces fue que lo oí. Crack, 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 crack. Los pasos del tipo pasando. Machadito lo hizo todo formidable y le estoy eternamente agradecido. Enderezó los barrotes porque yo lo había picado por un solo lado y los había jorobado. Él los enderezó, los puso ahí y se acostó. Y la que me cuenta a mí de todo esto es a la esposa del chino Akit, que fue la que me contó lo que pasó después. Se lo llevaron a todo para seguridad del Estado ahí, por compiladores, sí, y qué te cuento. Pero me lo pude cargar, me lo llevé por todo eso donde lavaban las mujeres, la zanja esa, por ahí me lo llevé, hasta la salida me fui hasta las afueras de Santa Clara, la carretera para Nicaragua. Los 2 juntos. Cargado, me lo eché arriba. Claro, yo tenía 23 años. Fuerte. ¿Cómo salieron de...? Y me lo llevé para allá, entonces le dije, mira, Machado, yo sé un lugar donde podemos coger un autobús para La Habana, tenemos que hacerlo rápidamente antes de las 10 de la noche, porque a las 10 de la noche vienen a chequear los barrotes y van a saber de la fuga, inmediatamente vamos a estar, ya la movilización va a ser tremenda, así que antes de las 10 de la noche tenemos que llegar a ese lugar ahí. Me dijo, no, ¿qué va? Yo no quiero ir para La Habana y menos con este pie para atrás. Le dije, no tienes problema, mi hermano es médico, en cuanto lleguemos a La Habana yo resuelvo para que te arrienden el pie. Me dijo, no, yo aquí tengo familia, yo tengo aquí en Santa Clara, yo tengo conocido ahí en la entrada de la carretera de Nicaragua, ahí yo tengo 2 primos garantizados que son gente buena, que nos daban comida a los alzados, la familia de ellos. ¿Tú quieres que yo te lleve entonces ahí? Me dijo, sí, ahí llévame ahí, yo garantizado. Lo llevé, me dijo porque conocía el lugar, lo llevé como antes de las 8 y pico de la noche, ya estábamos allí.
en la lugar, me dijo, aquí mira, es la casa aquella. Le dije, bueno, vamos a hacer una cosa, dame tiempo antes que llegues ahí para cualquier cosa, alguna visita, pasa algo, para que no se dé la alarma antes ¿Qué ropa se pusieron? ¿Ropa de civil tenían? No, yo tenía un pullover blanco que le había puesto una P, que le había cortado de otro pullover y se la había pegado para que luciera que era una P. Tú sabes que nos ponían las P esas en los pullovers blancos y estaba pegada. Yo lo que hice fue nada más despegarla. Yo la había pegado. Y el pantalón, bueno, el pantalón amarillo, que tú sabes que no llamaba mucho la atención porque era un caqui que mucha gente lo usaba. Sí. Si hubiera sido preso azul, eso sí hubiera llamado la atención, pero era el pantalón amarillo, que no llamaba la atención, un caqui beige. Ajá. Y el pullover ese, pues no llamaba. ¿Cómo saliste de Santa Clara? Perdona por rápido, esto. Sí. Bueno, pues nada, me fui para el lugar que me dijeron. Yo estaba orientado ya por la Santa Clara. Me fui era un lugar donde los autobuses interprovinciales paraban, los que no entraban a Santa Clara, o sea, a la terminal. O sea, venían de Oriente, de Camagüey o de otro lugar, iban para La Habana, los que iban para La Habana. Y entonces paraban ahí le echaban petróleo, gasolina, le chequeaban las gomas, el agua y seguía. Pero como lo sabían los familiares de esto, y efectivamente cuando yo voy llegando a ese lugar, veo una muchacha que va con un maletín. Dije, ay, esta muchacha va para allá. Y entonces me apuré, y le dije, hola, óyeme, ¿tú vas también para ir para donde los autobuses echan el petróleo? Me dijo, sí, mi papá es chofer. Te ayudo, te acompaño, dame. El maletín, ya. Dije, por si pasa, porque ya era por la central, digo, si pasa un carro de la seguridad, me ve con el maletín en la mano y con la muchacha, no soy sospechoso. No saca cuenta, ¿no? No soy sospechoso. Y perfectamente, fueron como 4 o 5 cuadras. ¿Llegaste a La Habana? Llegué allí, nos montamos en el autobús, la primera no tenía eso, pero la segunda autobús que venía de Guantánamo tenía asiento vacío, pagué el mío y el de ella porque costaba como 10 pesos o 12 pesos, yo lo pagué de lo más feliz. Y cuando, para entrar a La Habana, porque yo no podía ir a la terminal ya tenían que haber descubierto la cosa. Entonces me le acerqué al chofer de la guagua y le expliqué, le dije, mira, tengo un problema en una pierna, que si yo tengo que ir para el hospital, coño, necesito que no me lleve, que me dejes bajarme aquí porque voy al hospital aquí cerca y no me lleves a la terminal porque si no después mucho problema para venir. Me dijo, yo no te puedo abrir la puerta, pero en el semáforo, cuando pare en un semáforo, tú abres, yo abro y tú te bajas. Eso así, pues, y me tiré ahí en Ejido, cuando entró y ahí me quedé. Y ahí inmediatamente me fui a un teléfono público y ahí llamé ya hermano de Misas López. ¿Te acuerdas de los Misas? Oye, ¿cómo que no? De los 3 Misas. El hermano de él fue el que me ayudó, Orlando Misa. Ya yo tenía el teléfono de él para todo esto y lo llamé de un teléfono público y enseguida vino y me llevó y me escondió en La Habana Vieja, en un tugurio de eso de La Habana Vieja, de marineros, mercantes que van y vienen, y ahí fue donde pude escapar. Sí. De ahí hice contacto con un expreso político, con, ¿cómo es el apellido de él? Pérez, que había cumplido 10 años, y me dijo, coño, si yo tengo 2 presos que tengo escondidos en otro lugar, y tengo como 3 o 4 más que estaban conspirando, que estaban perseguidos y que la seguridad del Estado los está buscando, los tengo ahí esperando a ver qué. Le dije, bueno, yo me voy a ir, dile que si quieren se van conmigo, ayúdame, y se van conmigo y me voy a ir por la base de Guantánamo. En la prisión ya yo había conocido a un teniente guardafrontera que me dijo cómo eran en la frontera. Me explicó 3 cercas. Digo, sí, yo lo sé, si yo estuve ahí entre la primera y la segunda. Me dijo, bueno, entre la segunda y la tercera hay un campo minado, las minas están sembradas más o menos así. La forma en que entran los que chequean las minas es así, asado. Ellos tiran un ángulo de 45 grados entre 2 minas y por ahí hace un pasillo. O sea, no puedes cruzarlo así porque vas a explotar seguro. Tienes que cruzarlo en ángulo de 45 grados. Tú buscas las 2 minas y entre ellas, ahí tira un pasillo de 45, busca una estrella, me hizo la guía y así mismo lo hicimos. Ya aparte, ya con la experiencia que ha habido de la primera, para protegerme de los alambres. ¿Cuántos pudieron entrar a la base? 4. Nos fuimos 4, porque los otros que estaban fueron expresos todos. Pérez Cerezal, que había cumplido 10 años, y otros 2 presos también que estaban fugados. Rodolfo Camberdese, a lo mejor lo conociste, y Luis Rodríguez Roldán, de Pinar del Río. Y los 4 entraron a la base. Entramos a la base. ¿Saliste de la base para acá, para Estados Unidos? De la base nos trajeron aquí a Miami, y aquí en Miami. ¿Cómo regresas a Cuba y vuelves a California? Bueno, pues
Yo le había prometido a los que me ayudaron escondidos, a los que estaban allí, cuando yo le dije, oye, vámonos por la base de Guantánamo, yo estaba allí, yo llegué a la cerca. Campo minado, no hombre, no, tú estás loco, yo no me meto por ahí. No hombre, no. Además de que si no me matan me van a coger preso y para la prisión. No, de eso nada. Le dije, bueno, vamos a hacer una cosa, ayúdenme, porque me consiguieron todo lo que necesité, que fue bastante, para poder cruzar. Yo llevé guantes, llevé machetín para zapar las minas, para tocar las minas, unos plásticos para ponerle a la cerca. Esta vez sí fuiste preparado. Preparado, exactamente. Y todo esto me lo consiguieron ellos. Le dije, vamos a hacer una cosa. Yo les prometo que si yo llego a Estados Unidos, yo en el primer chance que tenga, yo voy a buscar y yo los saco de rescatar a ustedes. Ok. Bueno, ok, te vamos a ayudar, me ayudaron. Y yo les dije, prometido, yo no fallo, yo los voy a rescatar. Y así lo hice. Y después que llegué a Estados Unidos, con dos amigos, Verdesia, que tenía también... ¿El viejo Verdesia? No, el viejo no, Rodolfo Can Verdesia, que había estudiado en la Academia Naval del Mariel, graduado, que fue el que manejó las lanchas y todo, y sabía por dónde entrar, hacer la infiltración. ¿Cuándo saliste para Cuba? Salimos por Cayo Maratón, una lancha, tremenda lancha, un motor fuera de inboard outboard, que la pata de la lancha subía y bajaba para las aguas bajas, para que no se encallara, 23 pies, pero volaba, corría 35 nudos por hora. Volaba por arriba del agua, volaba. Y le pusimos 3 tanques de 55 galones de gasolina adicional ya conectados y todo. Y así fue la infiltración. Una bicicleta, uniforme de Team Cuba de ciclista, todo bien comprado, bien hecho todo. Uno se iba a infiltrar, Rodolfo Camps fue el que se infiltró en la bicicleta y era para que él lo fuera. Ellos no sabían que lo íbamos a buscar ni nada, pero él sabía dónde estaban escondidos porque él estuvo con ellos, él sabía el lugar donde estaban escondidos. Entonces iba a llegar de sorpresa y iba a decir, arriba, vámonos. Y entonces el acuerdo era de que lo infiltramos hoy al mediodía, porque entramos por la mañana con una tormenta. ¿No? Cuando salimos de la tormenta, estábamos a 200 metros de la costa. O sea, y vestidos de verde olivo, con grados de capitán, barco con las varas de pescar, suavecito, a 200 metros de la costa, hasta que llegamos a la zona de Peñas Altas, que Rodolfo sabía que esa era la mejor zona para la infiltración, porque había mogotes enormes para los que están vigilando la costa, entre La Habana y Matanza, y ahí la lancha donde se podía pegar a la costa sin que lo pudieran ver, y así hicimos la operación. Entramos rápidamente, se tiró con su bicicleta, Team Cuba, y era un ciclista del Team Cuba. ¿Pudo recoger a la gente? Bueno, pues salió en su bicicleta, ¿y qué fue lo que pasó? Te cuento la historia. Entonces, al otro día lo íbamos a recoger por la zona entre Guanabo y Santa María del Mar, antes que amaneciera. Íbamos a estar ahí en el momento en que terminaba los guardacostas su recorrido, que era alrededor de las 5:30 de la mañana, cuando terminara, que no había amanecido todavía, esa era la hora en que nosotros íbamos a entrar. Y a esa hora los recogíamos allí en el lugar este. Habíamos puesto un lugar porque hay una antigua antena parabólica que hubo ahí cuando la época de antes de la revolución, y yo digo, por la antena parabólica, ahí te vamos a ir a buscar, para que tú los traigas ahí. Y así estaba arreglado. Entonces cuando viraste a buscarlo, ahí fue donde los entramparon. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo increíble. Las cosas... Cuando van a ocurrir, ocurre. Cuando nosotros hacemos la operación de infiltración de entrada a la costa, por atrás de los mogotes, que eran enormes de pedruco, había un niño pescando, un niño como de 12 años, pescando. Y el niño, cuando ve la lancha, se esconde y se queda mirando y ve toda la operación, cuando bajamos la bicicleta, cuando lo tiramos todo y cuando salió. Y para eso era una novedad de él. Y lo que le llamó más la cosa fue la bicicleta, una bicicleta de carrera, tipo Cuba, de esos ciclistas de carrera profesional, de verdad era la bicicleta. Para que él no tuviera que coger guagua, ni taxi, nada. Su bicicleta era lo que se movía él. Y con un pullover de Team Cuba, pues nadie lo iba a parar. Y entonces, y el chiquito salió corriendo para un caserío que había cerca donde él vivía, y enseguida a contarle a los amiguitos que había visto una bicicleta y un ciclista del Team Cuba. Uno de los jóvenes que estaba allí en el pueblecito lo oye la historia y dice, ¿cómo es eso de que de una lancha bajaron una bicicleta del Team Cuba? Sí, la bajaron, una lancha grande, y bajaron.
Esa zona era una zona complicada porque eso está cerca de lo que se conoce como el punto Fundora, que fue uno de los lugares de mayores filtraciones e infiltraciones durante Claro, la porque lucha se armada. prestaba por la costa, por eso se prestaba para eso. Y bueno, resumen de la historia, mandaron inmediatamente, el tipo se movilizó, era guardafrontera el muchacho. Los esperaron. Llamó y empezaron a controlar, cantaron la entrada del túnel, él no iba por el túnel, él se iba por Guanabacoa. Pero lo bloquearon y a la entrada de Guanabacoa le metieron un bloqueo y se fajó a tiro con ellos, pero la pistola tenía un revólver, tenía 6 balas. Se jodió, se quedó sin balas, lo jodieron. Y lo agarraron. Al agarrarlo, se dan cuenta, él le dice, no, yo hice infiltración para venir a mi familia. Y, no, pero a ti, ¿quién te iba a sacar? ¿Cómo tú ibas a salir de aquí? No, yo conozco por la base Guantánamo. No, aquí hay algo que sé yo. Y entonces montaron operativos ya inmediatamente Lo en localizaron todas las ustedes. costas. Y tuvimos la mala suerte y las cosas. Esto fue otra ocasión donde por suerte me salvé. Y no me salvé yo, me salvó Miguel Sales Figueroa, que iba con el otro que iba en la operación de infiltración. Teníamos armas y ¿cómo se llama? Y cuando estamos entrando, me dice Miguel, que iba manejando la lancha, oye, enciende la bomba de achique que está entrando, está haciendo agua la lancha por alguna parte. Voy para atrás y cuando enciendo la bomba de achique, no encendía. Y ¡pum! Y hace un cortocircuito. Ah, ya. Y en el A la cortocircuito, deriva. imagínate tú, y Miguel entonces vino rápidamente, vamos a desconectar, vamos a poner, teníamos baterías de suplente, vamos a hacer otras baterías para que sé yo, que sé cuándo, y cuando estábamos en ese lío, los reflectores, los guardacostas. Y con la misma le dije, oye, dame el fusil. Y Miguel me dijo, oye, la lancha no se mueve, si te doy el fusil y dispara, nos van a llenar de huecos todo el mundo. Calibre 30 tienen esa gente. Sí. Y Miguel no me dio el fusil, por suerte. Y esa es otra ocasión que me salvó la vida, porque nos hubieran matado. Ahí caíste preso. Ahí preso. ¿Cuántos años ganaste en esta ocasión? Ya anteriormente había cumplido 4 y pico, casi 5, y aquí 14 y pico. Y de estos, pues fueron 7 años en Boniato, tapiado también. Ya te imaginarás. Las golpizas, los maltratos, la historia de todo el presidio de hambre, huelgas de hambre. En Boniato tuvimos una huelga de 33 días, un mes y 3 días, que te imaginarás cómo era, porque en Boniato el hambre era bestial, así que arriba del hambre, una huelga de hambre de 33 días. En la celda mía, Ernesto Díaz y Peñalver, imagínate tú cómo me divertí. Eusebio Peñalver y Ernesto Mazorra y Ernesto Díaz. Éramos los 3 de celda. Así que esa fue la historia. Una pregunta obligada, Zúñiga, que ya terminamos. Gracias a Wenceslao Cruz por esta oportunidad. ¿Estás orgulloso, estás satisfecho de lo que has hecho? Absolutamente, sobre todo las oportunidades que tuve. Después que salí de prisión, conocí a Jorge Mascanosa, que vino a saludarme, a conocerme. Jorge me dijo, coño, sería importante que tú hicieras tu testimonio en Naciones Unidas. Que hablaras ante la comisión para que explicara las celdas tapiadas. Yo había conseguido una cámara que entró un preso joven del presidio joven en Cuba, me pasó la cámara y tiramos la fotografía de celdas tapiadas y todo este lío, y eso Ernesto Díaz lo había sacado del rollito y esas fotos estaban disponibles para llevarlas. Esas son las fotos donde está Mario Chávez de armas. Exactamente, pero están también fotos de las celdas tapiadas, también, de los muchachos, sí. Que... Ajá. Y entonces pues me dijo Jorge, las fotos esas sí llegaron aquí, están aquí y se van a presentar en Naciones Unidas, así que debes estar tú allí cuando las presenten. Perfectamente, y entonces así fue que lo hicimos y fui a Naciones Unidas, hablé, y cuando yo hablé en Naciones Unidas después, Jorge me llevó a Washington, fui con él a Washington, me entrevistamos con un montón de gente y en el Departamento de Estado hablando, me dijeron, ¿y tú conoces el socialismo? Yo tuve que estudiar en la universidad todo el socialismo, yo tuve que estudiar materialismo dialéctico, materialismo histórico, economía política del socialismo, tuve que estudiar 7 u 8 asignaturas de marxismo, de materialismo. Que no tenían nada que ver con ciencia, pero que había que estudiar. Me dijo, pero yo las estudié críticamente porque yo era adversario. Me dijo, ay, qué interesante, usted quisiera dar una conferencia en un lugar y me ofrecen ir a dar una conferencia a una universidad en Argentina.
Le dije, el Departamento de Estado. Le dije, sí. Y a partir de ahí, aquello fue un exitazo tremendo. Y empecé a hablar, porque las dos, era la teoría y la práctica que conocía yo de la vida, de lo que era el comunismo en Cuba. Y entonces fue espectacular en Argentina. Y de ahí, pues, con el Departamento de Estado terminó haciendo un contrato para que dictara conferencias en universidades. Estuve en Chile, 2 veces en Argentina, en Uruguay, en Perú, en Brasil. Estuve aquí en Estados Unidos en varias universidades dictando conferencias sobre la maldad del socialismo. Y entonces, todas esas conferencias, tuve como 2 años y pico haciendo conferencias en todo esto. Y después Jorge me pidió, coño Luis, sea director de la fundación, sin tener que pagarle la cuota, por supuesto, pagaban $10,000 cada director, pero sin pagarla, pues yo no podía. Yo estaba estudiando en la universidad accounting y entonces el trabajo mío no me daba para poder pagar $10,000 al año. Pero me dijo, no, sin pagar la cuota, y entonces pues me hicieron director de la fundación y empecé a trabajar en todo esto que fuera lo que había en ese momento, que era organizar. Tú has dedicado toda tu vida. Y Naciones Unidas, estuve en Naciones Unidas con organización no gubernamental, Asociación Internacional de Educadores por la Paz, que fue la que nos consiguió un francés que había luchado contra la resistencia contra los nazis en Francia, y era profesor, era maestro, y era el que presidía esta organización de Educadores por la Paz, y era anticomunista, y nos daba el espacio para poder hablar sobre Cuba en Naciones Unidas. Y después, eventualmente, cuando llegó al poder en Nicaragua, que Jorge lo ayudó cuando era alcalde de Managua, al que después fue presidente, a Arnoldo Alemán. Jorge dijo, coño, te vamos a ayudar para que aspires a la presidencia, pero coño, si tú llegas a la presidencia, hace falta tener un espacio en Naciones Unidas que ponga, mira a Luis para que esté allí en Naciones Unidas, para que pueda hablar de Cuba, etcétera, etcétera. Y efectivamente, cuando Arnoldo fue a las elecciones, las ganó, inmediatamente fuimos a Nicaragua, y Arnoldo dijo, sí, cómo no, y Luis, que tú estás muy preparado, si tú eres un conferencista en el socialismo, etcétera, tú conoces mejor que yo todo este tema, así que te voy a nombrar asesor de la delegación de Nicaragua en Naciones Unidas. Y fui 5 años diplomático de Nicaragua en Naciones Unidas. Y por supuesto, tratando el tema de Cuba y asesorando en los temas políticos de Nicaragua, América Latina, 5 años. Y después, cuando me hice ciudadano americano, porque me hizo falta, porque en Argentina trataron de ponerme una orden de reclamo de Cuba, una extradición para Cuba. Y el segundo jefe de la inteligencia de Argentina me fue a ver al hotel y me dijo, señora, yo quiero ver, yo quiero ver qué pasaporte viaja usted. Le dije, yo un re-entry permit de Estados Unidos. Me dijo, o sea, ¿tú eres ciudadano cubano? Yo, sí. Me dijo, vete a la habitación, recoge tus cosas, que te llevo ahora mismo para el aeropuerto. Le dije, ¿pero por qué? Me dijo, tienes una orden de extradición que la acaban de presentar en los tribunales aquí en la Argentina. Y tú eres ciudadano cubano. Te van a mandar para Cuba. Así que recoge, que yo mismo te llevo para el aeropuerto. Y él mismo me llevó para el aeropuerto. Y entonces dije, tengo que hacerme ciudadano americano. Entonces me hice ciudadano americano, y después entonces Estados Unidos me integró en la delegación. Fui miembro de la delegación de Estados Unidos también en Naciones Unidas. Está bien. Así que Zúñiga, muchísimas gracias. Muchas gracias. Como ustedes han apreciado, es una vida particularmente interesante, muy rica en actividades, conocimientos y también de riesgos. Les esperamos en una próxima entrega de Cuba, Encuentro con la Memoria. Nuestro agradecimiento al compañero Luis Zúñiga. Gracias, Luis.